Bienvenidos. Hoy nos encontramos entre el arquetipo número 56, el andariego, y el número 58, el lago, la reunión entre pares para reconfortar y para regenerar. Entre aquel andariego en medio del camino y el encuentro entre pares para la reconfortación y el intercambio de regeneración, tenemos el arquetipo del 57, hexagrama constituido por la reiteración del trigrama Sun, lo suave, el viento, el equivalente a la capacidad racional, al lento crecimiento vegetal, que en el caso concreto del arquetipo, para reunir nubes que finalmente produzcan lluvia, necesita siempre soplar en una misma dirección, puesto que sus esfuerzos son pequeños, deben ser continuados y perseverantes, ya que no tiene una gran capacidad de transformación inmediata. Por tanto, de ahí deducimos que es preciso soplar en una única dirección, lo que en términos oraculares yo suelo decir, colocar un ideal como una estrella, un proyecto como estrella, y todos los pequeños esfuerzos dirigirlos siempre en una misma dirección, como un tren de orden o la reiteración de un estribillo para que penetre el conocimiento, la acumulación en una hucha, en una cuenta de ahorro para poder adquirir aquello que ahora mismo no se tiene suficiente. El nuclear, el de este hexagrama, también nos da una idea, porque el hexagrama nuclear es el 38, el del arquetipo del antagonismo, de la oposición, también de complementariedad, pero está constituido por dos criaturas que tienen diversas tendencias de carácter fundamental en cuanto a sus principios y por tanto divergen. Tiene la exigencia el hexagrama número 38 de que el noble allí donde se encuentre debe conservar su propia singularidad, así como debe respetar la del otro. De todo este cúmulo de pequeños elementos y pequeñas distorsiones o singularidades diferenciadas, lo que debemos corregir es que si bien no se puede hacer un proyecto grande en conjunto por la diversidad de tendencias puntuales, sí es cierto que se puede ir aprovechando lo posibilista. Y lo posibilista es lo que debe tener en cuenta el consultante que ha obtenido el 57 como arquetipo para ir acumulando en un mismo sentido, tanto sean dinero, esfuerzo, como repetición, trate de aprender un idioma nuevo o trate de comprarse algo para lo cual no tiene el efectivo suficiente y tiene que tenerlo ello como objetivo, que implica naturalmente tiempo y reiteración en el mismo sentido para poder lograrlo. Expuesta esta síntesis secuencial y nuclear, vamos como de costumbre a leer el texto oracular que le ha dedicado el rey Wen. Lo suave, éxito por lo pequeño, es propicio tener a dónde ir, tener la meta, como digo, clavar la meta en el cielo, tener la estrella que ilumina al antiguo piloto de navegación cuando se han perdido otras referencias y orientarse siempre en el mismo sentido. Y es propicio ver al gran hombre abundar en el mismo sentido. Sacar lo mejor de uno mismo, tanto para la perseverancia como para la altitud de la mira, como para la capacidad de ir acumulando los pequeños esfuerzos. La imagen la completa el rey Wen con las siguientes palabras, muy pertinentes a tener en cuenta también por el consultante y que ya de alguna manera he apuntado anteriormente.
Así el noble difunde sus mandamientos. He hablado de trenes de órdenes, del aprendizaje de un idioma, también cuando quiere inculcar algo que es complejo. Y dice, así el noble difunde sus mandamientos y da cumplimiento a sus asuntos. De esto que acabamos de exponer, debe el consultante sacar las premisas, las directrices a aplicar en relación a lo que acaba de consultar. Cuando en otras circunstancias obtenemos, como estamos acostumbrados a desglosar el trabajo de las 6 líneas, entramos en la estructura, obviamente, por la parte inicial, abajo. Los hexagramas se construyen de abajo hacia arriba, con lo que ello implica. O se está entrando en una situación con la que apenas se tiene contacto y en el extremo opuesto saliendo de una situación con la que ya se deja de tener contacto. En esta primera situación, y teniendo en cuenta que hablamos de un hexagrama cuya característica, digamos, intrínseca, fundamental para tener en cuenta para el consultante es la suavidad del carácter, pues tenemos a un consultante que en relación a lo que ha preguntado es siempre dubitativo y por tanto difícilmente determinado a hacer algo que tiene internamente claro la idea de que debe intervenir, pero que por exceso de escrúpulos no sabe exactamente qué hacer en cada momento. Ante esta tesitura y esta debilidad, el oráculo, trascendiendo el conocimiento y desde luego conociendo nuestras entrañas y potenciales, dice, mira, deja esta actitud de blandenguería, de sobra sabes que tienes la responsabilidad de ocuparte, adopta una estrategia de tipo militar, traza un plan y para adelante a cumplirla. Bien. Cuando muta esta línea, el complementario que se produce como tal es el hexagrama número 9. El hexagrama número 9 es la fuerza domesticadora de lo pequeño. Yo hablo, esta estructura es como dar cera, pulir cera, terminar los acabados, ya sea en ebanistería, ya sea en una obra de arte, la última pincelada, la última frase que termine como colofón de la obra, el pulido, los acentos, la expresión de la frase, la estructura, el cuidar los detalles, que obviamente es sobre el propio carácter, el terminar de pulir el carácter para encajar esta pieza de modo que pueda cumplir aquella estructura que debe marcarse de tipo militar para vencer la indeterminación y poder resultar efectivamente eficaz en aquello a lo que internamente sabe que está obligado a cumplimentar adecuadamente. Esta es una respuesta para la primera línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación la tenemos en la segunda, el enunciado del Duque de Chow se me antoja peculiarmente histórico y profundo. Habla de que se deben emplear sacerdotes y magos en cantidad suficiente como para escrutar lo que coloquialmente decimos, mira hasta debajo del colchón. Es decir, debemos tratar de emplear todos los medios, obviamente, lícitos, permisivos, éticos, pero todos los medios al alcance para tratar de encontrar recónditamente dónde están los oscuros recovecos que son necesarios encontrar para clarificar la situación. Habla de buscar, de encontrar y de desempolvar, de desencriptar. Bien, dicho esto,
El complementario, es decir, cuando se haya encontrado el objeto, cuando se haya analizado en su composición, cuando se haya previsto su reforma, establecer una base de cumplimiento gradual que responde ya al inicio del hexagrama número 53, que es el que complementa la mutación de esta línea. El 53 es un hexagrama de un requerimiento elevado, porque si se hace bien, que debe hacerse bien, acaba siendo ejemplar, pero requiere tiempo y una elevación espiritual y una perseverancia porque, muy detenida, porque ningún escalón de esta escalera, permítame la analogía, es prescindible. Si prescindimos de un escalón, si en la preparación de la boda olvidamos las jarras cuando estamos delante del sacerdote o el funcionario que nos va a casar, pues la cosa da un vuelco hacia atrás. Todos los elementos para el 53 deben estar debidamente colocados, lo cual implica tiempo, perseverancia y atención a su cumplimiento. Evolución gradual, número 53. Cuando en otras circunstancias la mutación la tenemos en la tercera línea, vuelvo a reiterar el texto general del hexagrama, quiero decir la característica general del hexagrama, que es la no fuerza inmediata, contundente, sino que es la suavidad, la gentileza, el elemento persuasivo que debe reiterarse. Aquí se reitera excesivamente hasta el punto de que nunca toma una determinación práctica, porque está deshojando permanentemente la margarita, de manera que no lleva a efecto nada eficazmente. Esto, sin duda, acontece por unos apegos erróneos, unos apegos al ego, que no permiten el desembarazar la duda. El complementario que se produce con la mutación de esta línea, que no es otro que el 59, pide al consultante que penetre en su interior y que rompa esos apegos que lo distancian excesivamente de los demás y de un más amplio campo de abarcar tanto humanamente como materialmente en el orden de que se trate. La estructura, sin embargo, del 59 tiene un profundo carácter espiritual. Es un hilo. En función de este arquetipo del 59, los antiguos reyes en la China fundaban templos y honraban la memoria de los anteriores, de los ancestros. Con ello queremos decir que la labor que debe realizar este hombre, esta mujer, de dejar de dudar, penetrando en su interior y deshaciendo los lazos egoicos que separan de la verdad y de la mayor amplitud espiritual, tienen un carácter importante también en lo trascendente. Esta es una posible respuesta para la tercera línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación la tenemos en la cuarta línea, línea inicial del trigrama superior, también el viento, la suavidad, en las funciones de trabajo, aquí habla el texto de que en la cacería se van a obtener tres tipos de caza bien diferenciados y profundamente valorados en el ámbito de la cultura del consultante. Es decir, aplicándose al trabajo, el consultante en esta dirección va a obtener resultados tanto en el ámbito de que no esquilma la tierra, en el ámbito de que colaborador positivo con la colectividad en la que vive y en el ámbito en que es fiel a los principios de lo alto. Siempre que tenga en cuenta el complementario, el hexagrama complementario, que no es otro producido por esta línea,
que el 44, el encuentro súbito con lo autocomplaciente de carácter debilitador, que en su aspecto negativo y por considerarlo de poca monta y considerarse el consultante bien pertrechado en cuanto a valores yang, desestima el meter un patógeno en el ámbito moral, en el ámbito económico, en el ámbito en el que sea, porque considera que es de poca importancia, pero que finalmente va a acabar destruyendo la estructura. Este es el aspecto negativo del 44, acerca del cual el consultante en su labor de cacería, que digamos de construcción positiva de elementos que cubren adecuadamente todos los niveles exigibles como ser humano, racional y espiritual, debe tener cuidado. El aspecto positivo, pues el 44, en la misma constitución, teniendo arriba a Chien, el cielo, y tiene el viento abajo, Sun, el viento divulga los principios celestes. Si el consultante se atiene a los principios a los que debe de verse, no necesitará de una advertencia externa para tener buen cuidado de no tener un encuentro súbito que le permita la introducción de una debilidad autocomplaciente que, aunque parezca de poca monta, a la larga va a acabar destruyendo ese posible triple trabajo que en buena ley debiera llevar a efecto. Esta es una respuesta para la cuarta línea. Cuando en otras circunstancias la mutación la tenemos en la quinta línea, bien, el texto es breve y remite a la estructura inmediata de otro hexagrama de rectificación. El texto es breve en el sentido de que dice que no hubo un buen principio, no ha habido un buen principio en relación a lo que consulta, pero no necesariamente debe haber un mal final. Porque cuando esta línea complementa, el hexagrama que se produce como tal es el 18. Que significando el trabajo en lo echado a perder, implica, sin embargo, esta tesitura puntual en que aquello que se está echando a perder, si el consultante vuelve, analiza el periodo en que posiblemente se ha colocado por debilidad, ha permitido que entrara una debilidad en su ámbito y ha desvariado la buena línea de rectitud del trabajo, también por una rígida indolencia, es decir, dejar pasar, esto no tiene importancia, lo voy a dejar, debe el consultante volver hacia ese tiempo retrospectivamente en su memoria o en sus albaranes, en su balance de aquello de lo que quiera de que se trate la consulta, para ver cuándo detecta él racionalmente que empieza a haber una mala deriva. Corregir el objeto que produjo la deriva y tener en cuenta que como ya se ha producido una vez la desviación, pues velar, aunque ponga el proyecto de nuevo en orden, velar que no se le vuelva a colar otra debilidad y se vaya todo a la derecha. Con estas circunstancias, aquello que no empezó bien puede ser corregido y ser llevado felizmente a término. Esto por lo que se refiere a una respuesta para la quinta línea de mutación, que es el hexagrama número 18, el trabajo en lo echado. En el extremo final, en la línea sexta, cuando tenemos una mutación en la línea sexta, aquí el riesgo precisamente radica en esta excesiva debilidad que ya se había evidenciado en la primera línea. En la primera línea había una indeterminación de carácter paroxístico, sabiendo uno que debía hacer algo. Tenía un carácter tan dubitativo. En la primera línea no hubo que establecer una línea militar para poder paliar eso y modificar el carácter en un sentido positivo.
En la tercera línea estaba desfajando permanentemente sin llegar a un efecto. Penetra en tu interior, disuelve los apegos egoístas y avanza hacia mayor campo de humanidad, tomando resoluciones. Y en esta sexta es tan penetrante, es tan caviloso, es tan rumiante, es tan minuciosa la persecución maníaca, permíteme la manera de expresarme, del consultante en el seguir los efectos y las causas de principio a fin o de fin a principio, que acaba en un agotamiento de sí mismo y en un echar a perder los instrumentos de investigación, por ir excesivamente lejos. Desventura. El complementario de esta línea de mutación nos va a dar una pauta muy importante para evitar esta grave pérdida que lamentablemente he tenido ocasión de ver en seres próximos que, teniendo un trabajo genial a nivel de humanidad por asuntos pasionales humanamente comprensibles, se han enredado en las pasiones y el sentido del propio sufrimiento y queriendo escrutar lo que no era razonable, escrutar por diversos tipos de razones que son muchas en el mundo, el no poder llegar a los principios, a las causas finales, por pasarse de lo común, perdiendo el hacha y las posibilidades de aportar una gran obra. El complementario no es otro que el 48. Para la vida el agua es imprescindible. Para producir alimentación, desde la harina y el pan, agua. Para regar las plantas y el huerto, agua. Para abrevar los animales, agua. El agua no es ni siquiera un sándwich o es un bocadillo, mucho menos es una salsa exquisita, pero es la base fundamental de entendimiento en torno a un pueblo. De ahí el pozo. A la gente que vive en torno al pozo, que es en un pueblo, se le pueden preguntar elementos comunes acerca de los cuales todos sabemos o podemos presumir que se conocen o que se pueden prever elementos. Pero no vayas a pedir exotismos extranjeros necesariamente a cualquiera que te encuentres por la calle, porque sería una pérdida radical. Quiero decir que el consultante que tiene esta línea esté muy atento, sobre todo si es previsora, si es de previsión antes de meterse en el proyecto, en el negocio, en el campo espiritual, sea cual fuere la índole. Si es antes, debe tener en cuenta que tiende necesariamente por su naturaleza a pasarse en extremo y por tanto a perder el objetivo y a perder las capacidades para coger el objetivo. De manera que debiera ser ni corto ni largo para obtener en el campo de lo elemental y plantar su obra en tal sitio, en tal lugar, en tal término medio. Bien, pues con esto hemos terminado el hexagrama número 57. Muchas gracias por vuestra atención.